Hola, buenos días, buenas tardes en realidad. Gracias a todos y todas por poder conectarse hoy. También muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos. Mi nombre es Cintia Cejas. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y soy la coordinadora del CIPS. El CIPS es el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que es el IECS. Quiero comenzar contándoles brevemente, muy brevemente, desde dónde organizamos este encuentro. Bueno, como algunos saben, en el IEX trabajamos desde hace muchos años en la generación de evidencia para la toma de decisiones, que bueno, suele sonar muy técnico, pero en el fondo habla de algo bastante simple y profundamente político, que es cómo usamos el conocimiento para tomar decisiones que afectan la vida de las personas. Sabemos que los datos y que la evidencia son fundamentales, que nos permiten entender mejor los problemas, dimensionar desigualdades, evaluar intervenciones, pero también sabemos que los datos por sí solos no toman decisiones, que las decisiones en políticas públicas ocurren en espacios complejos, donde intervienen valores, prioridades sociales, limitaciones institucionales y también relaciones de poder. Entonces, el desafío no es solo producir datos, sino producir evidencia que ayude a hacer visible las desigualdades y a mejorar la calidad de esas decisiones. Y en ese camino, bueno, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas que hoy tenemos de análisis de datos abren enormes oportunidades, pero también nuevos riesgos, como muchos ya sabemos. Sabemos que si los datos reflejan desigualdades históricas, los algoritmos pueden reproducirlas. Sabemos que si los sistemas no se diseñan con una mirada crítica, pueden invisibilizar a poblaciones enteras. Por eso nos parecía especialmente importante organizar esta conversación en el marco del Día Internacional de la Mujer para reflexionar cómo los datos, la inteligencia artificial y la salud pública pueden contribuir a reducir desigualdades. Y en ese camino, comentarles muy brevemente que dentro del CIPS, una de las iniciativas, aparte de la que se va a presentar hoy, es el CLIAS, que es el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe, que es una iniciativa que cuenta con financiamiento de IDRC, que es el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, que está orientada esta iniciativa justamente a promover investigación y desarrollo de IA en temas de salud sexual, reproductiva y materna. Y justamente este fue como una iniciativa prioritaria para nosotros en donde justamente intentamos que la perspectiva de género, la inclusión y el enfoque interseccional no fueran solo declaraciones, sino criterios concretos de trabajo. Y esto implicó, por ejemplo, incorporar especialistas en género y en ética en el diseño de las convocatorias de investigación, establecer criterios de evaluación que exigieran que los proyectos que nosotros financiamos consideraran estas desigualdades y grupos históricamente subrepresentados, y acompañar a los proyectos y a los investigadores con herramientas prácticas para la incorporación de este enfoque en sus proyectos. En ese marco desarrollamos una guía conceptual y práctica que integra la perspectiva de género en los proyectos de IA y salud, que luego se las vamos a compartir por el chat. Y realizamos talleres específicos para reflexionar sobre sesgos que pueden aparecer en los datos, en los modelos y en las aplicaciones que finalmente son las que llegan a los sistemas de salud. Entonces, creemos que este tipo de espacios son importantes porque permiten algo que no siempre ocurre, que es poner en diálogo la producción de la evidencia, el desarrollo tecnológico y las preguntas sobre justicia, equidad y derechos en salud. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá, los participantes y las panelistas. Y ahora le voy a dar la palabra a Sofía Pirch, que es licenciada en Ciencias Políticas, es investigadora del CIPS, también especialista en género, que va a coordinar la conversación y a presentar a nuestras excelentes panelistas. Hola a todos y a todas, un gusto estar acá. Y como decía Cintia, voy a pasar a presentar a nuestras expositoras del día de hoy. Las voy a presentar en el orden en el que van a estar exponiendo, así que voy a empezar por Lucía Bartolomeu.
Lucía es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la UBA y profesora en enseñanza media y superior en biología en la misma universidad. Es especialista en epidemiología del programa de formación en servicio del Ministerio de Salud de la Nación, donde además fue jefa de residentes. Cursó la maestría en efectividad clínica de la UBA y actualmente es investigadora en el CIPS IEX. Compartirá hoy la experiencia en el proyecto de investigación de inequidades en salud a partir de las estadísticas vitales en Argentina. También contamos con la presencia de Marina Elichiri. Marina es médica especialista en medicina general y familiar y en cuidados paliativos. Es investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, el CIECTI, en el marco de la comunidad ARFAI. Es consultora, docente y autora de diversas publicaciones sobre temas de salud trans, intersex y ha trabajado en investigaciones sobre sesgos cissexistas en inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Junto con ella va a exponer Verónica Yardes. Verónica es antropóloga y doctora en ciencias sociales. También es investigadora en el CIECTI y ha trabajado en distintas investigaciones interdisciplinadas vinculadas a la inteligencia artificial y la salud. También es docente e investigadora en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ellas nos van a contar sobre su trabajo en el diseño inclusivo de grandes modelos de lenguaje clínico en español, la caracterización y medición de daños representacionales para la salud trans. Este proyecto lo desarrollan en el marco también del Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe, el CLIAS. Luego vamos a seguir con la presentación de Marta Carnalla, nuestra colega mexicana. Es médica cirujana por la Universidad Autónoma de México y doctora en Ciencias en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México. Actualmente es investigadora adscripta al Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública de México y sus intereses están ligados a enfermedades crónicas e infecciosas con especial interés en la preparación pandémica. Marta nos va a compartir su experiencia durante el desarrollo de un tablero de datos sobre factores de riesgo de salud y comportamiento que cuenta con un módulo enfocado específicamente en género. Y finalmente contamos también con la presencia de Emilia Caro. Emilia es bióloga molecular con más de 20 años de experiencia en salud, investigación y gestión sanitaria. Es Global Chair de Women in Global Health y presidenta de su capítulo en Argentina, donde impulsa una agenda para aumentar la participación de mujeres en posiciones de liderazgo y toma de decisiones en salud. Además, es directora ejecutiva de Fundación GEDIT, desde donde lidera iniciativas de prevención, investigación y acceso a la salud digestiva. Su trabajo se centra en intersección en género, datos y sistemas de salud e innovación. Emilia nos va a contar sobre el trabajo que llevan adelante desde Women in Global Health y nos va a ayudar a hacer un balance de la jornada de hoy. Así que le doy la palabra a Lucía, así puede empezar con su presentación. Gracias. Gracias, Sofi, gracias, Cintia, y gracias al resto de las panelistas. Tengo esta presentación para compartir. Avísame, Sofi, cuando se vea. Ahí está. Ahí está. Bueno, como dijo Sofía, mi nombre es Lucía Bartolomeu, soy bióloga epidemióloga y actualmente investigadora en el CIPS. Y lo que traigo hoy para compartir en el marco de este webinar es este proyecto que se llama Análisis y Visualización de Inequidades de Género en la Mortalidad en Argentina a partir de las estadísticas vitales, que es un proyecto que desarrollamos en el CIPS durante el último año y medio. Este proyecto formó parte de una convocatoria Data for Health que está cofinanciada por Bloomberg, la Fundación Gates y Vital Strategies, que colaboran con países de ingresos bajos y medios para mejorar, un poco como decía Cintia, los datos de salud pública y no solo eso, sino el uso, el impacto que puede tener en la formulación de políticas públicas. Bueno, el título ya lo dije, el propósito de nuestro proyecto es contribuir a la equidad de género, incorporando la perspectiva de género en el análisis y la visualización de estos datos de mortalidad que tenemos disponibles en Argentina para informar políticas con el objetivo final de reducir brechas de género. Nosotros miramos la tendencia en la mortalidad en Argentina desde el año 2000 al 2023 y nos enfocamos particularmente en enfermedades no transmisibles y causas externas desde una perspectiva de género. Y después de este análisis, como ahora les voy a contar, el resultado final es una plataforma web interactiva, que es una herramienta de visualización para monitoreo dinámico de métricas de inequidad de género. Entonces, un poco la metodología que tuvo nuestro trabajo fue a partir de los sets de datos que tenemos de defunciones desde el 2000 al 2023 en el país, que son datos disponibles del Ministerio de Salud de la Nación. Hicimos el procesamiento de estos datos,
luego un análisis que estuvo también alimentado por una revisión bibliográfica de indicadores de inequidad. Tuvimos unas instancias de idas y vueltas con consultas y expertos en salud de distintos lugares del país y de distintos sectores, y todo esto termina con la herramienta de visualización. Entonces, en este caminito, que fue todo nuestro trabajo de más de un año, tuvimos distintas instancias en las que incorporamos la perspectiva de género. Por un lado, en esta primera revisión bibliográfica de indicadores de inequidad y en los datasets de defunciones, estos datasets de defunciones disponibles en el Ministerio de Salud provienen del informe estadístico de defunción que se llena cuando una persona fallece en Argentina. Y acá tuvimos un pequeño primer momento para pensar y reflexionar sobre las cuestiones de género en Argentina, que si bien las estadísticas vitales tienen sus ventajas porque tenemos un registro desde hace mucho tiempo, tenemos series largas de datos, tienen una buena cobertura y tienen una estandarización en su registro, no registran específicamente el género. Entonces, acá tuvimos una primera instancia para pensar cómo poder abarcar esta perspectiva de género a partir de datos que en realidad tienen un registro por sexo. Y como les voy a contar un poco más adelante, nos focalizamos en brechas y cocientes entre sexos para poder hacer una aproximación a la perspectiva de género. Por otro lado, tuvimos esta segunda instancia que a partir del análisis, estos idas y vueltas con las provincias y con distintos actores, con periodistas, con distintos posibles usuarios de este tablero final de visualización, en la que también incorporamos actores diversos, con distintas perspectivas, con perspectiva de género, y eso también redundó en que la visualización pueda tener incorporada esta mirada de género. Acá tenemos algunas de las fotos en distintas provincias, tuvimos equipos intersectoriales, interdisciplinarios, distintas sesiones de diseminación en las provincias, fuimos a Santa Fe, a Chaco y a La Rioja, y también tuvimos la posibilidad de presentar en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lo que estuvimos realizando en este proyecto, que es esta imagen que tenemos acá en el medio. Y finalmente, en la etapa de análisis y visualización, también tuvimos este otro punto de pensar con perspectiva. Entonces, para contar un poco más, como yo decía recién, lo que describimos son las series temporales del 2000 al 2023. Voy a contar un poco del trabajo y algunos resultados que tuvimos y mostrar muy brevemente el tablero para no pasarme de tiempo y dejar también al resto de las panelistas. La distribución espacial lo articulamos en tres momentos distintos, tres trienios, de acuerdo a los datos que tenemos de los censos en Argentina. Y como decíamos recién, como el dato que nosotros tenemos a partir de las estadísticas vitales es el dato del sexo, nosotros nos focalizamos en las brechas de género para mirar las series temporales, que ahora voy a mostrar un ejemplo, y la otra decisión que tomamos es mirar la distribución espacial en el territorio de nuestro país y mirar la homogeneidad y heterogeneidad en la mortalidad de mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Esta es una imagen del tablero final que está disponible. Tiene distintas solapas donde se puede entrar a mirar distintas maneras de mirar esta información. Hay una solapa de gráficos interactivos que permite, a través de distintos indicadores de mortalidad, mirar la distribución de la mortalidad en mujeres, en varones y para el total de la población. Lo mismo con los mapas, permite visualizarlo en el territorio. Existe la posibilidad de generar tablas y descargar esta información. Este de jurisdicciones ahora lo voy a mostrar en detalle. Este también permite mirar los puntos de mayor mortalidad rodeados de puntos de mayor mortalidad y puntos de menor mortalidad rodeados de menor mortalidad. Y este de brechas de género también voy a mirar ahora. Este de jurisdicciones, la idea de este tablero, como decíamos al principio, es que no solamente refleje los datos, sino que refleje los datos orientados a la toma de decisiones. Entonces, en esta sección del tablero se puede ver para distintos indicadores la distribución de, en este caso, por ejemplo, la tasa de mortalidad del lado izquierdo para varones y del lado derecho para mujeres, y tiene un semáforo que permite ver cuál es la posición. Esto es para una jurisdicción en particular, que es la que se ve en azul. El total país se ve en gris y en naranja se ve en el resto de las jurisdicciones, entonces permite tener una idea de cómo está este indicador, en este caso la mortalidad, para mujeres o para varones en relación al resto de las jurisdicciones. Esto está también disponible para la tasa de mortalidad ajustada por edad y para otros indicadores que nosotros relevamos en estas sesiones que eran interesantes para el análisis de esta información. Por otro lado, este otro apartado de brechas de género
también, bueno, acá puse la definición de la tasa de mortalidad ajustada por edad para la definición técnica, pero básicamente la tasa de mortalidad ajustada por edad lo que nos permite es poder comparar la mortalidad sin tener en cuenta el efecto de edad, porque obviamente si no, lugares o poblaciones que tengan población más envejecida tendrían mayor mortalidad. Entonces, de esta manera, este indicador permite poder comparar olvidándonos de lugares donde vivan personas más envejecidas. Entonces, en este caso, las brechas de género, en estos gráficos también uno puede seleccionar una jurisdicción o una región o comparar varias y verla cómo se distribuye este indicador a lo largo del tiempo, desde el 2000 al 2023, para mujeres, para varones, y uno puede activar acá el cociente de tasas, que es esta línea naranja, que permite ver la relación entre la mortalidad de mujeres y varones como un indicador de cómo se comporta esto de manera diferencial para una y otra población. Esto se ve acá en el eje derecho. Se puede activar o desactivar. En este caso está marcado dentro de las enfermedades no transmisibles, específicamente para el cáncer de tráquea, bronquio y pulmón, que fue a lo que nosotros en la parte del análisis, además del desarrollo del tablero, nos llamó particularmente la atención. Entonces continuamos indagando en este tema y desarrollamos este mapa, que también la razón de mortalidad estandarizada es lo que está reflejado acá, que también es otra manera, otro indicador de mortalidad que nos permite olvidarnos de la distribución por edad de las poblaciones. Y esta es una manera de ver un poco cómo se distribuye la mortalidad en el tiempo y en el espacio. Esto es un ejemplo de un abordaje que combina la distribución espacial y temporal. Y nosotros vemos acá, para el cáncer de tráquea, bronquio y pulmón, en el caso de mujeres argentina, cómo se distribuye la mortalidad. Para el trienio 2000-2002 veíamos que acá la mortalidad era mucho mayor en esta región del sur y había algunas manchas en esta región del litoral, pero que a lo largo del tiempo la mancha más oscura se va extendiendo, lo cual nos habla de mortalidad por este tipo de cáncer en mujeres aumentando en nuestro país con el paso del tiempo. Entonces, un poco la idea es que esto abre nuevas líneas de reflexión, poder mirar cómo se distribuye la mortalidad de mujeres en el país y pensar qué está pasando y poder en, en consecuencia, pensar distintas políticas de salud que puedan dar respuesta a esta situación. Entonces, para terminar, un poco los mensajes claves que quedan de nuestra investigación es las estadísticas vitales tienen muchas ventajas como fuente de información, tienen la limitación de trabajar con sexo y no con género, que nosotros esto lo suplimos un poco pensando en brechas y en distribución territorial. No olvidar siempre trabajar con equipos con perspectiva de género y este abordaje centrado en las personas y poder hacer este ida y vuelta que nosotros nos trajo un montón de información para poder generar una herramienta mucho más útil. Y también reflexionar un poco sobre la digitalización de los registros, que sería una oportunidad para tener información disponible con menos retraso respecto al registro, porque la información que tenemos hoy viene siempre un año atrasada. Entonces si uno pudiera trabajar en la digitalización de registros, se podría tener información más oportuna que permita monitorear en tiempo real estos datos. Y eso es todo. Estas son las caritas de quienes formamos parte de este proyecto. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Lucía. Muy, muy interesante tu presentación y sobre todo también ayudarnos a pensar un poco el qué hacemos cuando los datos no están hechos, ¿no? No están recolectados con perspectiva de género. Bueno, cómo podemos agregarle valor a lo que estamos, a la información que recibimos. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la presentación de Marina y de Verónica. Así que chicas, les damos la palabra para que nos cuenten sobre su proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar yo y después continúa Verox. El trabajo del cual venimos a contar brevemente de qué se trató se llamó así: hacia el diseño inclusivo de grandes modelos de lenguaje, caracterización y medición de daños representacionales para la salud trans. Fue un trabajo de investigación interdisciplinario que tiene todo que ver con daños asociados a la identidad de género. Sin embargo, las herramientas de la perspectiva de género que conocemos como equipo y que algunos incluso trabajamos en otros momentos con esa perspectiva, eh, nos resultaba muy limitada y a veces incluso perjudicial para poder
analizar justamente sesgos o daños representacionales contra las personas trans en el ámbito de la salud. Siguiente. Entonces, para ejemplificar un poquito esto que estoy diciendo, traje capturas de algunas guías de perspectiva de género en la investigación. Por ejemplo, esta de la Universidad Pompeu de Barcelona, es una universidad muy reconocida, donde plantea justamente la importancia de aplicar la perspectiva de género a las investigaciones, pero cuando lo plantea lo hace en términos, como ustedes ven en el resaltado, de feminidad, de masculinidad, de expectativas y divisiones de trabajo para hombres y mujeres. Menciona que hay personas que reclaman una visión diferente a la binaria, y bueno, hace los contrapuntos de estos sesgos de género que surgen a partir de este sistema que se distribuye entre hombres y mujeres, donde obviamente una parte resulta privilegiada. Próxima. Acá se puede ver una publicación bastante reciente de la Organización Mundial de la Salud que está en la página web, donde también se trata sobre género y salud. Y si bien mencionan cuestiones vinculadas al género o a la identidad de género, a la hora de describir el género como causa de inequidad sanitaria, se habla de la carga para las niñas y las mujeres, de la importancia de desglosar los datos por sexo. Siguiente filmina. Y acá podemos ver otra guía, que son las guías Sager, que provienen de una asociación de editores muy reconocida, una asociación europea donde están incluso los editores de The Lancet, de Nature. Entonces armaron esta checklist o unas guías para incorporar la perspectiva de género, y si ustedes se fijan también en las recomendaciones lo que sugieren es informar si se está hablando de estudios que incluyen a las mujeres, especificar el sexo o el género de los participantes, incorporar información clave para algún género, por ejemplo, anticonceptivos para las mujeres o cuestiones vinculadas al embarazo para las mujeres. Siguiente, Filmina. Con esto lo que queremos mostrar es que justamente la perspectiva de género surge de preocupaciones totalmente válidas y de desigualdades que existen en el ámbito de la salud y la investigación. Lo que persigue es la equidad de género, pero sin embargo resulta limitada y a veces hasta perjudicial para detectar o para describir los daños y los sesgos que perjudican a las personas trans en el ámbito de la salud y en la investigación. Entonces, la perspectiva de género que propone en sus guías, y esto ustedes recurren a cualquier guía publicada y van a encontrar que recomienda incorporar mujeres a los equipos de trabajo, que las remuneraciones sean equitativas, que el marco teórico dé cuenta de estas desigualdades históricas, que se recuperen autoras mujeres, que se investiguen las barreras vinculadas al género, que se eliminen los sesgos de género, sesgos sexistas, desdoblar las palabras, hacer referencia a enfermedades propias de las mujeres, desagregar datos por sexo o por género, etc. Entonces, en la perspectiva de género hay ciertas presunciones donde hay dos sexos y dos géneros que están asociados con ciertas diferencias físicas, genitales y hormonales, donde la parte masculina resulta beneficiada. Lo que ocurre es que las personas trans, las pocas veces que aparecen en estas guías o en la perspectiva de género, aparecen como una excepción o una nota al pie, eh, y las herramientas que nos provee la perspectiva de género, que también la tenemos en cuenta obviamente y que es necesaria, no detectan los daños o estereotipos que afectan a las personas trans, y en algunos casos incluso pueden generar daños representacionales o sesgos hacia las personas trans. Siguiente. Entonces, lo que
el objetivo de nuestra investigación en principio fue detectar y describir, y para eso desarrollar herramientas también, los daños representacionales contra las personas trans y otros sesgos también en los grandes modelos de lenguaje vinculados a la salud para que en el futuro puedan ser mitigados, ¿sí? Los sesgos ocurren porque los modelos se entrenan con información que está disponible sobre salud sexual y sobre personas trans. Por lo tanto, nuestra hipótesis era justamente que los modelos reproducían los prejuicios que ya existen en el ámbito de la salud sobre las personas trans y la salud sexual y reproductiva específicamente. Y efectivamente, como va a contar Verox después, hallamos por distintos métodos que los patrones sesgados de los grandes modelos favorecen a las personas cis por sobre las personas trans en términos tanto simbólicos como de distribución de recursos. Próxima filmina. Bien, algunos de los daños representacionales que encontramos específicos contra las personas trans fueron justamente la patologización, ¿sí? Donde se atribuye un carácter intrínsecamente patológico a las personas trans, cosa que obviamente no ocurre con las personas cis, es decir, aquellas personas que no son trans, ni con las mujeres ni con los hombres. Otros tipos de daños representacionales como la estigmatización, donde se reproducen rasgos negativos asociados a las personas trans como la promiscuidad, la inmoralidad, la conflictividad o ciertas enfermedades, la malgenerización, que es el uso erróneo del género a las personas trans, el borramiento, donde hay una omisión de las personas trans en las respuestas de los modelos, que esto parte del sesgo justamente de que todas las personas son cis, o sea, no son trans, y que están en un sistema binario de mujer y varón, ¿sí? Bueno, también hicimos otros experimentos que quizá Verox mencione, que también arrojaron como resultado que los modelos de lenguaje hacen asociaciones negativas vinculadas a lo transgénero o a las personas transgénero y positivas vinculadas a las personas cisgénero, y que incluso los modelos priorizan los turnos en términos de daños asignacionales, priorizan los turnos para salud sexual y reproductiva, ya sea para mama, para oncología, etcétera, para mujeres cis por sobre las personas trans. Siguiente. Siguiente. Esto es un poco más de lo mismo. Bueno, y acá queríamos contarles un poco entonces de qué va el proyecto. Tenemos poquitos minutos, entiendo yo, me corrigen, Lucía. Pero bueno, está un poco lineal. Yo creo que Marina ya elaboró la mayor parte del aporte a esta reunión con lo que mencionamos, pero ustedes imagínense que cuando entonces abordamos ese problema de investigación, tuvimos que pensar una estrategia tal vez diferente para pensarla. Entonces lo hicimos, identificando, como decía Marina, y diseñando algunos dispositivos para construir un instrumento de evaluación que fuera humana, pero también automática, de ese tipo de sesgos, que fue una construcción previa y que creo que es una de las cosas más valiosas de la investigación. Pero lo hicimos desde los estudios trans. Aquí hay que considerar también que nuestro equipo tiene un especialista trans en estudios trans, y Marina también lo es en esas disciplinas específicas. Entonces, tratamos de sostener una mirada no cisnormativa todo el tiempo, y especialmente, y por eso iba esta línea temporal, con la participación de la comunidad. Entonces comenzamos haciendo, como siempre, como todo proyecto, haciendo una búsqueda bibliográfica que nos dijo que esas categorías que existían para identificar sesgos de representación no eran suficientes para la comunidad con la que íbamos a estar trabajando. Avanzamos en lo que llamamos un promptatón, ¿no? Como un grupo de distintos modelos de lenguaje inicial de nuestro proyecto, digamos, de nuestro equipo de investigación, ampliado a otros colaboradores que estaban vinculados a miembros del equipo. Hicimos algunas pruebas al respecto como para comenzar a construir entonces una primera mesa de trabajo con usuarios trans del sistema de salud. Trabajamos con 12 personas en dos momentos, en dos mesas, una especialmente revisando
una lista de prejuicios que armó Marina junto con Blas Rabi para identificar de ese el paso de los prejuicios a los daños, de los prejuicios a los sesgos, en definitiva, luego, que fue con estos usuarios que trabajaron especialmente en validar los sesgos que identificamos y en trabajar en esta segunda mesa también con los modelos de lenguaje, tratando de hacer contrafácticos y viendo cómo respondían distintos modelos ante una pregunta hecha por una persona cis y una persona trans. A partir de todos esos insumos se elaboró esa rúbrica, que nosotros mostramos solamente uno de los daños de ejemplo, que tiene, Marina mencionó algunos, pero tiene 8 daños representacionales hacia personas trans, más uno de daño asignacional que jugaba, digamos, junto con los otros en ese proceso de evaluación, con 3 niveles que nos permitían a nosotros trabajar digamos, en la operacionalización de eso en una evaluación posterior. Y después otra participación directa de la comunidad que también nos sirvió mucho fue la revisión de esa rúbrica inicial por expertos trans en salud sexual y reproductiva y en inteligencia artificial, que entonces pudimos ajustar, primero la pudimos probar con ellos, también la pudimos ajustar y después aplicarla directamente sobre 5 temas, corregime Mari si no fue así, pero creo que eran sobre 5 temas específicos en 6 modelos distintos, con distintas preguntas, entonces hubo una evaluación manual de estos expertos, de estos 3, más Blas, más Marina, en realidad eran 5 trabajando en ese corpus, imagínense la cantidad de texto que fue eso, aunque eran relativamente pocas preguntas, evaluando con nuestra propia grilla de evaluación de sesgos esas respuestas de los modelos y también un paso más, que fue el de la aplicación automática, digamos, de la rúbrica de evaluación de sesgos a través de usar los modelos como jueces, y ahí también trabajamos, estoy simplificándolo todo un poco, ¿no? Pero ahí también trabajamos en la comparación, no solo entre quienes hicieron las evaluaciones de las respuestas, sino entre la aplicación manual, digamos, de la rúbrica y la aplicación automática. Eso nos dio resultados que primero el más obvio, el que mencionaba Marina, ¿no? Esos patrones sesgados por los cuales se entrenan los modelos se expresan en sesgos de representación para las personas trans y nosotros pudimos revisarlos, evaluarlos y medirlos de alguna manera. También aprender que las rúbricas son cosas que pueden mejorar, que tienen que seguir construyéndose eventualmente, porque la diferencia entre personas que las usaron pueden ser evidentes, ¿no? Hay como algunos desacuerdos entre cómo se utilizan, son cosas muy específicas para medir, y después cierta subestimación, si quieren, de parte de la aplicación automática de los sesgos. Es como, son resultados medio generales los que estoy tratando de decir, porque el objetivo que teníamos con mostrar, hago un paréntesis, esos otros experimentos que mencionó Marina también son parte de la investigación. Nosotros en esta presentación hicimos foco más que nada en los sesgos de representación, pero bueno, todo el proceso queríamos mencionar para dar cuenta de esa participación de la comunidad, para mostrarles de alguna manera cómo tratábamos de mantener la vigilancia, digamos, contra el cissexismo, digamos, y tratar de poder elaborar una estrategia diferente pensando en las limitaciones de la perspectiva de género. Más que nada esa era nuestra contribución. No sé, Mari, entiendo que ya no tenemos más tiempo, pero si se me escapó algo, lo podemos agregar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vero, gracias, Marina. La verdad que es súper interesante y es un gusto también escucharlas. Me quedo mucho con la idea de cómo también los sesgos y los prejuicios que existen en la vida real y en el mundo de lo tangible se reproducen y siguen existiendo, o sea, no solamente siguen existiendo, sino que se reproducen dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial, digo, y cómo uno tiene que estar muy atento, ¿no? Y sobre todo de involucrar voces al debate y a la generación de justamente de mejores sistemas y mejores proyectos. A los participantes del webinar les recordamos también que pueden dejar preguntas en el chat. Seguimos entonces con la presentación de Marta, así que te damos la palabra, Marta. Hola, bueno, gracias por la invitación. Me confirman que todo en orden con que se Sí, ve. perfecto, Perfecto, perfecto. perfecto, Marta. Entonces les voy a hablar de este proyecto que hicimos en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es donde trabajo, y que fue parte del proyecto, fue financiado por el programa de subvención global de Vital Strategies.
Entonces, el proyecto se llama Ideas en Salud, Ideas es un acrónimo de Indicadores de Equidad y Acción en Salud. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este proyecto? Fue crear esta plataforma digital y lo que queríamos visibilizar eran inequidades en salud con especial enfoque en género y que fuera muy amigable para personas tomadoras de decisiones, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Entonces, Ideas en Salud es justo esta plataforma en línea. Hasta ahora permite explorar más de 40 indicadores de salud de una manera fácil y rápida. Por ahora tenemos nada más, incluimos a población adulta. Entonces, la ENSANUD es una encuesta nacional de salud y nutrición que tiene hasta ahora 9 olas. Tiene información de 2000, 2006, 12, 16, 18 y 20, 21, 22, 23 ya está disponible la 24, no la agregamos en esta fase. También la 25 y ya están planeando levantar la ola de 2026. Es una de las encuestas de salud más importante en México. Entonces, ¿por qué hicimos el énfasis en esta parte de una plataforma que fuera accesible? Porque todos estos datos, la ENSANUD es financiada por recursos federales y están públicos totalmente los datos. El problema es que para su uso se requiere cierta habilidad técnica para poder bajar bases de datos y poder analizar. Entonces, además de mostrar estas inequidades en salud, también nuestro objetivo fue poder poner al alcance de todos y todas y todes los datos de ENSANUD. Entonces, la ENSANUD tiene muchísima información, tiene todos estos secciones que les muestro. Las que están en naranja son las que hicimos como primer abordaje. Entonces, ¿cómo hicimos esto? De nuestro lado, del equipo de investigación, seleccionamos los temas que creímos que podrían ser de mayor relevancia para el tablero como primera opción. Y ¿qué hicimos? Como decía un poco Cintia al inicio, ¿no? O sea, lo que queremos es que los datos se usen para tomar decisiones. Entonces, muchas veces lo que nos pasa del lado de investigación es que creemos que tenemos una idea o un dato maravilloso, pero en realidad puede ser no lo que sea necesario en ese momento para quienes toman decisiones o del interés. Entonces, como primer abordaje, lo que hicimos fue una reunión donde convocamos a personas que utilizan los datos, porque queremos que los utilicen. Entonces, convocamos a personas de Secretaría de las Mujeres, de aquí de México, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, a periodistas y a divulgadoras. Especialmente identificamos a mujeres que se dedicaban a difusión y divulgación de temas en salud sobre la mujer en redes sociales. Entonces, tuvimos esta primera reunión, realizamos estos grupos de trabajo y se eligieron estos indicadores por consenso con toda la retroalimentación de estas personas tomadoras de decisiones. Entonces, les voy a poner este video corto, que es Para un poco de ingresar cómo al quedó el tablero, tablero. solo necesitas teclear ideasensanud.insp.mx en cualquier navegador de internet. En la parte superior de la página principal encontrarás el manual. Revísalo para conocer todo sobre la plataforma, los objetivos del tablero, cómo funciona, cómo interpretar las gráficas, entre mucha información más. También en la parte superior se encuentra el apartado de idiomas. Ahí podrás seleccionar entre español y náhuatl. Junto al apartado de idiomas se encuentra el de accesibilidad. Ahí podrás implementar una vista en alto contraste, también agregar una línea de lectura y aumentar el tamaño de la fuente. Finalmente está la sección de ayuda, donde también están los datos de contacto del proyecto. Del lado izquierdo del tablero se encuentran los 7 principales temas de salud del tablero, así como los indicadores de cada uno. Al seleccionar alguno de ellos, se desplegarán las barras con los datos que corresponden a cada uno de los años de las rondas del ENSANUD. Además, los datos se pueden filtrar por sexo y por diferentes categorías. Una vez que coloques el cursor encima de las barras, podrás ver los porcentajes correspondientes a cada una. En la parte inferior del tablero se encuentran las notas. Ahí encontrarás las fuentes de cada una de las tablas y también los botones para descargar gráficas, datos
y la forma sugerida de citar. Y bueno, esto es como quedó el tablero. También quiero mencionar de que todo este proceso, ya durante la construcción, fue una manera, fue un proceso iterativo con grupos focales que también convocamos a gente que iba a usar el tablero, porque igual lo mismo pasa, ¿no? En investigación nos encanta una gráfica, se ve maravillosa, pero para la gente que la va a utilizar no es clara o no es lo que necesitan. Entonces también hicimos eso ahí. Y de los principales desafíos que tuvimos en este proyecto fue un poco también como lo que le pasó en el proyecto que nos presentaba Lucía, es que en las encuestas no se pregunta género, lo que tenemos es sexo. Entonces también de este lado, nuestra aproximación vaya a intentar el primer enfoque de género pues fue a través de sexo. Esa es una gran limitación que desde hace ya algunos años estamos empujando porque ya se pregunte este género en la encuesta. Y la otra fue un poco en estas reuniones con las personas tomadoras de decisiones y que iban a utilizar los datos, fue un punto medio entre los datos que necesitan y los datos que tenemos, ¿no? Porque también salían en las conversaciones, estaría buenísimo este indicador, pero pues bueno, tenemos limitaciones de Ensanud. Y la otra porque desagregamos por otras variables, porque justo en el tema, ¿no? De ya hacer este análisis interseccional, también era de, bueno, pero queremos ver, ok, mujeres, pero también si son indígenas o tienen alguna discapacidad. Entonces también fue ese un poco de negociación de nuestro lado de el indicador pierde precisión, pero también es muy relevante, ¿no? Para las personas que toman decisiones. Y bueno, lo que sigue de nuestro lado es queremos actualizar ya la información de las nuevas olas de Ensanud. Y de hecho, esta semana enviamos una propuesta del financiamiento porque ahora queremos integrar datos sobre infancias y adolescencias, porque hasta ahora solamente están en personas adultas. Y continuamos con material y un par de seminarios para continuar con la difusión de la plataforma y también ya más dirigida, ¿no? O sea, con personas de la Secretaría de las Mujeres y del Centro de Equidad para que lo sea útil. Entonces, bueno, aquí les dejo mi correo, el enlace del tablero, digo, no sé qué tan interesante puedan ser datos de México, pero un poco para que lo vean, lo naveguen, y también si quieren dar comentarios, nos encanta la retroalimentación, y toda oportunidad de mejora para el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Marta. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Varias cosas sobre esto, ¿no? Por un lado, la importancia de generar este diálogo con quienes están en la toma de decisiones es algo que es súper importante y ser, ¿no? O sea, cómo desde los lugares de toma de decisión se pueden empezar a dar estas conversaciones porque, como decíamos con el proyecto de Lucía, muchas veces los datos que uno tiene no cuentan, no nos dan la información que necesitamos en términos de género. Entonces, ¿cómo hacemos para dar esa conversación con quienes tienen la capacidad también de modificar esta situación, ¿no? Así que, nada, la verdad que es súper interesante. Y bueno, dicho esto, pasamos con nuestra última panelista, Emilia, bienvenida, te damos la palabra, un gusto que estés acá. Gracias, Sofi, gracias, Cintia, también por la invitación y por el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Con todo este proyecto, a todas también las investigadoras que presentaron y por todos los proyectos que vienen desarrollando. Y me hice acá mis notas para tratar de ordenarme y no desordenarme en el cierre. Y me parece que está bueno arrancar con lo acertado, ¿no? del título, ¿no? Del webinar, que es de la teoría a la práctica, ¿no? Y cómo investigar con perspectiva de género. Porque como dijo Cintia en la presentación, en salud solemos repetir mucho la idea de que, y creo que todos estamos de acuerdo, que las decisiones deben ser basadas, ¿no? En la evidencia, pero esta pregunta que nos hacemos hoy después de estas presentaciones es esta evidencia en la que nos basamos para tomar decisiones a quienes representan, ¿no? Y si representan a todas las personas. Entonces creo que acá empieza esta conversación. Y a mí algo que me gusta plantear es, muchas veces se habla de perspectiva de género, y creo que y la mayoría de las personas que están participando de este webinar, y muchas gracias también por estar, solemos
tener un entendimiento bastante acabado, pero a veces lo damos por supuesto y a veces vale la pena detenernos, ¿no? Un momento para ver qué significa. Yo trabajo mucho en perspectiva de género, en políticas públicas en el ámbito de la salud, y esto básicamente aplicar perspectiva de género significa que cualquier decisión que se toma, cualquier política pública va a tener un impacto positivo igual para todas las personas, ¿no? Eso significa en políticas públicas eso. Pero acá, ¿no? En investigación, tiene una profundidad mayor que significa que los datos, los estudios, la evidencia que producimos representen, ¿no? A todas las personas para las que después se toman estas decisiones. Y esto parece muy obvio, pero bueno, estamos acá hablando de esto porque no es tan obvio, ¿no? Y porque en parte de la evidencia en salud se construyó en general con poblaciones que no representaban, ¿no? A todas las personas sobre las que después se aplicaban los tratamientos, los protocolos, las políticas públicas. Y eso tiene consecuencias súper concretas. Y acá ya, yéndome un poquito más allá de lo que vimos hoy, que es la base necesaria, ¿no? para empezar a hablar, las consecuencias concretas a todo esto que vimos se suman también que hay diagnósticos más tardíos, ¿no? Síntomas que se reconocen peor, enfermedades que se investigan menos, ¿no? Entonces, por eso también me parece que cuando hablamos de perspectiva de género en investigación, estamos hablando, como vimos hoy, de la calidad de la evidencia. Y investigar con perspectiva de género implica para mí algo bastante básico, pero poderoso, y es lo que mostraron tanto Lucía, Marina, como Verónica, que es hacer visibles estas diferencias que antes no estábamos mirando, ¿no? En el proyecto que presentó Lucía, y acá empiezo a hacer el wrap-up, así terminamos a tiempo y damos lugar después para las preguntas, el tablero nos permite hacer visibles diferencias, ¿no? De manera sistémica y también comparable en otros casos, que antes no se podían, era información que no estaba disponible y visible para quienes toman las decisiones. Parece que es sumamente interesante porque no se limita a un indicador, ¿no? Sino que nos permite ver algo más sistémico. Lo que presentaban Marta y Verónica creo que está buenísimo porque en el caso de Marta, perdón, la encuesta nacional de México, usar datos que hoy existen, de nuevo, incompletos, porque estamos hablando de perspectiva de género y todavía no tenemos datos de género y los tenemos que inferir en muchos casos, hace que poner en agenda, ¿no? Y eso acá creo que poner en agenda siempre tiene un impacto político muy grande, el instalar los temas, y creo que parte del trabajo que estamos haciendo acá tiene que ver con eso. Entonces bueno, estamos hablando de perspectiva de género en investigación, no tenemos este dato, no tenemos el dato de género, lo necesitamos inferir, pero lo repetimos y lo decimos. Esto es algo que se necesita hacer, ¿no? Porque bueno, las inequidades no aparecen en un solo lugar en el sistema, ¿no? Aparecen en el acceso, aparecen en cómo se toma la información, y también empezar a resolverlo empieza también por mostrar qué es lo que falta. Hay algo que me parece interesante, y es contarles un caso respecto al proyecto que presentaron de sesgo, una experiencia personal que tuve preparando una charla hace un par de años, diría, cuando recién había salido ChatGPT, que era para startups, ¿no? Y era de sesgos en salud. Y hice un ejercicio muy simple que les invito a hacerlo. No lo hago desde ese momento, quizás que ahora la información con la que se ha alimentado ChatGPT sea distinta, ojalá que dé un resultado diferente, pero en ese momento, cuando ponías cuáles son los órganos más importantes para la salud de la mujer, te decía mama, ovario, ¿no? Útero. Y cuando ponías cuáles son los órganos más importantes para la salud del ser humano, te decía cerebro, pulmón, ¿no? Corazón. O sea, es importante eso, ¿no? Porque partimos de esos sesgos que están alimentando hoy no solamente a una inteligencia artificial, también a la comunidad médica. Y me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque algo muy interesante es que los sesgos lo que tienen es que empezamos a normalizar tanto algo que dejamos de verlo, ¿no? Por eso son sesgos. Y por eso es
aplaudo y celebro y agradezco esto porque es desarrollar metodologías, herramientas, protocolos que nos permiten identificar esos patrones y de alguna forma empezar a corregirlos, ¿no? Pero también hay una dimensión, y con esto quiero cerrar, que para mí es muy importante en esta conversación y que tiene que ver con quiénes están en las mesas donde se toman las decisiones, ¿no? Porque no solamente para participar de lo que ya está definido, sino para hacer esto, ¿no? Para ver qué problemas hay que investigar, qué preguntas nuevas hay que formular, qué datos hay que recoger, qué temas se van a priorizar. Y acá en antropología hay un concepto que a mí me gusta mucho, repito mucho, que es el fenómeno de extrañamiento, que es la capacidad de mirar algo que nos parece que es natural, en general en una cultura, pero yo lo uso para lo que hacemos nosotros. El fenómeno de extrañamiento es esa capacidad de mirar algo que nos parece natural y preguntarse si realmente es natural, ¿no? Y a veces justamente quienes no estuvimos o quienes hemos estado fuera, ¿no?, de esos espacios de decisión, tenemos esa capacidad de mirarlo con otros ojos, de ver cosas que por ahí antes no estaban siendo vistas, ¿no? Y incluso poder empezar a entender lo que todavía no sabemos que no sabemos, y por eso desde Women in Global Health trabajamos para aumentar la cantidad de mujeres en posiciones de poder y de liderazgo en la salud, no solo porque somos el 51% de la población quienes después recibimos, ¿no?, del sistema de salud, sino porque también en este caso somos el 70% de la fuerza laboral en este mundo, ¿no?, en el sector de la salud. Y en esta línea, con todo lo que hablaron hoy, desde Women in Global Health lanzamos ya hace un año lo que se llama la Alianza por la Salud de la Mujer. Y lo que buscamos hacer es trabajar para articular con organizaciones y visibilizar todos estos datos que se van generando, como hoy. O sea, esto tranquilamente podría haber sido también algo súper enriquecedor para esta gran alianza, porque el objetivo es que una mejor ciencia es necesaria para tomar mejores decisiones en salud, pero también estar en esa mesa enriquece a ir para atrás, ¿no?, y hacer una mejor ciencia. Entonces, para cerrar, creo que cuando mejora la calidad de la evidencia, también mejora la calidad de nuestras decisiones, y mejorar la calidad de las decisiones en salud, en definitiva, es el objetivo de este trabajo y requiere replantearnos, por supuesto, quiénes están en esa mesa para tomarlas. Muchas gracias, Emilia. Bueno, quería preguntarle a las panelistas si querían agregar algo más. Estuvimos medio apurados con el tiempo, pero bueno, quería saber si querían agregar algo más respecto de las cosas que venimos hablando o hacer algún otro comentario del proyecto propio de algún otro. Y Sofi, tenemos una pregunta también en Ah, el chat, ok, que si querés te la leo. Dice, porfa. qué importante lo de los sesgos en salud, ¿dónde podemos ver el estudio de Emilia para mejorar las prácticas? No sé si... No, el estudio creo que era el de Marta, el de sesgo. Yo lo único que conté es esta experiencia que hice, que la pueden hacer ustedes, hacerle la pregunta a ChatGPT, pero porque ahí se ven los sesgos, no hay ningún estudio, es eso. El estudio me parece sumamente interesante lo que demostró Marta. Marta, te dejo the floor is yours. No sé si sí era yo soy la del tablero. Sí, no, en realidad creo que fue Vero y Marina Ver, que sí, hicieron, perdón, me confundí No los hay nombres. problema. pero No, si bueno, quieren... nosotros estamos trabajando en un artículo donde lo que tienen estos proyectos, todos los proyectos, creo yo, de la Corte CLIAS, yo participé, y Marina también, en las dos cortes, en la 2023 y 2024, es que se arman equipos interdisciplinarios en donde hay que cruzar esos puentes entre las disciplinas, la salud, las cuestiones vinculadas a la filosofía, en este caso, a la construcción de las identidades y qué sé yo, y la inteligencia artificial. Nos encontramos ahora justamente armando un documento más publicable de los resultados de investigación. Nos pueden escribir igual cualquier cosa si quisieran ver algo de lo que estuvimos armando y que sí presentamos como informe, digamos, al CLIAS. Pero la idea es, probablemente si pudiéramos, estábamos recién intercambiando con Marina por chat, seguir pensando un poco más en estos temas, ¿no? Porque siempre nos quedamos cortos con el tiempo para seguir probando cosas, para seguir ajustando la grilla de evaluación, para seguir involucrando más comunidad, y eso cambia también los resultados, ¿no? Sí, y quizá algo que yo sumo, ya que interesó el tema de sesgos, es
cómo es importante formarnos también como feministas en la mirada crítica de la perspectiva de los estudios trans, porque justamente cuando decimos, bueno, le pregunto a ChatGPT cuáles son los órganos importantes para las mujeres y me responde las mamas y los ovarios, lo que está haciendo en ese momento ChatGPT es además teniendo un sesgo cisnormativo, o sea, dando por hecho que si se pregunta por mujeres, se está preguntando por mujeres cis, o sea, no por mujeres trans, que las mujeres trans no existen, entonces lo que hacen los modelos es invisibilizar a las personas trans, siendo que son, incluso en términos de resultados de salud, más marginadas, con peores datos de mortalidad, de enfermedad. Entonces, bueno, tener esta mirada que decía recién Emilia, alerta, donde incluso quienes somos feministas naturalizamos que ya tenemos la mirada crítica completa y sin embargo hay mucho más que tenemos que mirar y que tenemos que poder identificar y para eso hay que incluir a personas expertas en estudios trans que puedan hacer una crítica de la cisnormatividad para que la perspectiva de género justamente no reproduzca y fomente daños hacia otras personas, o sea, recuperar a las mujeres cis en términos simbólicos y de salud, pero marginar a otras personas en el camino también es daño. Sí, 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 definitivamente. Y para darle la palabra a Cintia, hago solamente dos comentarios. Uno, hablando justamente de si dónde se podía leer lo que la investigación que están llevando a cabo Marina Ibero y todo lo que estamos haciendo. Hago solamente también una una alerta para nosotras como investigadoras y como personas que trabajamos en estos temas, justamente la importancia de publicar nuestras investigaciones, difundir nuestras investigaciones, aún si uno no necesariamente tiene que ser a través de un journal, puede ser en un montón de otros espacios, difundir lo que estamos haciendo, contar lo que estamos haciendo, porque así justamente podemos generar mejor evidencia y eventualmente mejores políticas. Así que bueno, ese es medio como mi último aporte. Sin, te doy la palabra para el cierre. Bueno, en principio agradecer, muchas gracias Emilia, gracias Sofía por coordinar, Lucía, Marina, Vero y Marta. La verdad que son realmente expositoras de lo que es una investigadora mujer que además se preocupa por estas cuestiones, así que muchísimas gracias por participar. Em, Creo que, bueno, pudimos ir escuchando distintas miradas desde distintos lugares, pero digo, que todas convergen en una misma preocupación, que es cómo producimos conocimiento con perspectiva de género y cómo lo usamos también, ¿no? Para mejorar las decisiones en salud. Así que bueno, este era un poco el espíritu de este encuentro en el marco del Día Internacional de la Mujer, abrir este tipo de conversaciones sobre cómo construir este conocimiento que no reproduzca inequidades, al menos en esta cuestión, ¿no? Hay otros aspectos también para discutir aparte del tema género, ¿no? Pero bueno, les agradezco de nuevo profundamente por compartir la experiencia, sus reflexiones y aparte también agradecerle a todas las personas que participaron, que se conectaron. Y esperamos que esta conversación sea un punto de partida para seguir pensando colectivamente cómo producir mejor evidencia y cómo usarla para tomar decisiones más justas en salud. Así que muchísimas gracias a todos y todas por participar. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias.